El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es muestreo. Está contemplado dentro de lo que es la estadística inferencial y consiste en calcular una muestra en base a una población. Para ello vamos a dar un pequeño concepto. Es el procedimiento mediante el cual se extraen algunos elementos de una población. La muestra deberá ser información confiable para a través de ella estimar los parámetros y características de la población. Recordemos que en parámetros nosotros conocemos, por ejemplo, ya hemos aprendido a calcular lo que es la media aritmética. Hemos aprendido a calcular, por ejemplo, la mediana y calcular la moda. Son parámetros que podemos calcular en base a una muestra y esta muestra va a inferir a toda la población. No solamente eso, ¿no? También hemos visto lo que era la varianza, hemos visto la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, son parámetros que hemos calculado, los cuales nos va a indicar algo en relación a esta muestra, y esa muestra va a representar a toda una población. Vamos a dar concepto a lo que es población y muestra. Población es el conjunto de todos los elementos de una unidad de estudio. Recordemos que es una unidad de estudio. Cuando nosotros definimos un tema de investigación, un tema de estudio, tenemos que decidir a quién vamos a estudiar, de quién vamos a obtener los datos, a quién vamos a preguntar, a quién vamos a observar posiblemente, ¿no? Entonces, si nosotros definimos correctamente esta unidad de estudio, tenemos que saber cuánto es la cantidad de la población. Y esta población puede ser finita en el caso que se pueda contar, que ya esté determinada la cantidad de la población, o infinita cuando no se pueda determinar esta población. El otro concepto que tenemos en relación a la muestra. Muestra es una parte de una población, ¿sí? Entonces, si aquí es una población grande, entonces una muestra va a ser algo pequeño, ¿no? Y se obtiene mediante el muestreo. Es justamente el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Este muestreo tiene algunas ventajas y también desventajas. Dentro de lo que son las ventajas, podemos mencionar que vamos a tener un menor costo. Eso quiere decir que vamos a invertir menos en este estudio, ¿no? Porque vamos a trabajar en base a una pequeña muestra. Entonces, al tener pocos datos, entonces el tema de los costos de recolección de datos, ¿no? Por decir, vamos a contratar a un personal para que recolecte datos, entonces, si son pocos datos, menos personal, ¿no? Entonces, en cambio, si trabajamos en base a toda una población, el costo es mayor, ¿no? Entonces, también vamos a tener otra ventaja que es la mayor rapidez. Al tener menor cantidad de datos, vamos a poder recolectar rápidamente y hacer todo el procesamiento, ¿no? Mayor exactitud, esto también va a relacionar la cantidad de datos que tengamos. Entonces, si tenemos pocos datos, entonces podemos hacer cálculos posiblemente más exactos, ¿no? A diferencia de hacer en base a toda una población que posiblemente tengamos errores, ¿no? Entonces, se puede tener este caso de la exactitud, ¿no? Mayor alcance porque si nosotros vamos a tomar pequeñas muestras, entonces nosotros de diferentes lugares podríamos tener un mayor alcance, ¿no? Eso referente a las ventajas. Ahora vamos a ver lo que son las desventajas. Entonces, uno de los errores que vamos a cometer es el error de muestreo. Nosotros, al considerar una pequeña muestra, entonces ya estamos cometiendo un error. Entonces, como dice aquí, para reducir este error, lo que se tiene que hacer es incrementar el tamaño de la muestra. Los que están realizando el estudio determinan qué cantidad de muestra es la que deben de considerar, ¿no? También se puede cometer el error del observador. Entonces quiere decir que cuando nosotros pongamos personal para que recolecte los datos, posiblemente ellos lo hagan mal, ¿no? Entonces obviamente si nosotros los capacitamos, los orientamos de una buena manera, entonces ellos también van a recolectar bien los datos, ¿no? Entonces ese es otro error. Y el último error que podríamos mencionar es el error del método de observación. Entonces tal vez al momento de recolectar los datos, nosotros estamos tomando mal esa información, ¿no? Entonces hay temas de confiabilidad, validez y sensibilidad de estos instrumentos, ¿no? Entonces otro error que podríamos cometer, ¿no?
Dentro de los tipos de muestras que tenemos dos tipos. Uno es las muestras probabilísticas. Todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegido como muestra. Entonces dentro de esto tenemos 4 métodos que podríamos usar. Y referente a las muestras no probabilísticas, aquí bajo algún criterio se define a las muestras. Entonces quiere decir que acá no todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Dentro de los que son las muestras probabilísticas, aquí las muestras son al azar. Entonces tenemos el muestreo aleatorio simple, es uno de los más sencillos. Tenemos el muestreo sistemático, que va a ir en base a una secuencia. El muestreo estratificado, que consiste ya en dividir en grupos homogéneos, ¿no? Y el muestreo por conglomerado. En respecto a las muestras no probabilísticas tenemos 3 tipos, ¿no? Lo que son las muestras de sujetos voluntarios, quiere decir que las muestras voluntariamente son elegidas, entonces no han sido tomadas al azar, ¿no? Otro tipo tenemos cuando los expertos nos recomiendan cuáles deberían ser las muestras, ¿no? Y finalmente lo que es la muestra por conveniencia, donde el investigador determina cuál va a ser la muestra, ¿no? Vamos a desarrollar una a una estas técnicas que tenemos ya, muestras probabilísticas. El primer método que tenemos es el muestreo aleatorio simple. Este método es uno de los más sencillos y es recomendable en especial cuando la población es pequeña. ¿Ya? Vamos a tener posiblemente casos en los cuales nuestra población es grande o nuestra población es pequeña. Eso depende qué es lo que quieren estudiar ustedes. Entonces, en el caso de que sea pequeña, entonces quiere decir que posiblemente tenga, es más, una lista o tenga un listado de todos los elementos de la población. Entonces, al tener ese listado o esa lista de los elementos, tranquilamente con la generación de números aleatorios o un sorteo podríamos elegir a las muestras. El muestreo sistemático es bastante similar al muestreo aleatorio simple, el que vimos anteriormente. Entonces, solamente que aquí el detalle es que tenemos que hacerlo mediante una forma secuencial. Entonces quiere decir que bajo algún esquema vamos a estar seleccionando las muestras. Entonces hay una fórmula que podríamos aplicar, que sería S igual a la cantidad de la población entre la muestra. Entonces hacemos un cálculo aquí, tal vez nos sale un número, hacemos el cálculo. Dentro de ese número, imaginemos que nos sale el 5 por decir, entonces nosotros a partir de esto elegimos un número al azar entre 1 y 5. Entonces podemos elegir, digamos, el 3, entonces el que está en la numeración 3 viene a ser la muestra, ¿no? Entonces a este 3 le vamos sumando ese, que sería 8, entonces ese sería la siguiente muestra, ¿no? Más 5 sería 13, y así sucesivamente vamos eligiendo las muestras. Entonces, bajo algún esquema, alguna secuencia, vamos eligiendo las muestras. Este tipo de muestreo estratificado ya nos ayuda cuando la población es grande. Entonces consiste en dividir una población, consiste en dividir en estratos, en grupos, pero con la característica que cada uno de estos grupos que estamos dividiendo debe tener la misma característica. Entonces, si nosotros podemos encontrar características similares, entonces podríamos dividirlo en grupos, ¿no? Ahora, para determinar la cantidad de muestras de cada grupo que estamos calculando, entonces lo hacemos mediante esta fórmula, ¿no? Quiere decir que la cantidad de población que se tiene en este grupo dividido entre el total multiplicado por la cantidad de la muestra. Entonces esto me va a ayudar a determinar cuántas muestras se debe elegir de cada uno de estos grupos, ¿no? Eso quiere decir que es proporcional, ¿no? Si hay mayor cantidad, entonces más muestras, ¿no? La población es pequeña en un grupo, entonces menos muestras también, ¿no? El otro tipo que tenemos, el conglomerado, llamado también por grupos o clúster, es elemento para obtener una muestra representativa de una población mediante la división de estos grupos utilizando criterios geográficos, demográficos o físicos. Entonces,
nuestra población bajo algún criterio. Por ejemplo, cuando queremos determinar en una determinada ciudad, imaginemos que esta es toda una ciudad, entonces lo podríamos hacer una división mediante barrios, ¿no? Entonces, en cada barrio usamos unas vías, posiblemente unas avenidas, son las que nos van a dividir, ¿no? Entonces, podemos hacer grupos también y usamos el mismo criterio para obtener las muestras de cada grupo que se haya formado. Este mismo criterio usamos para determinar las muestras en cada conglomerado que calculemos, ¿no? Eso referente a lo que son las muestras probabilísticas. Lo que vamos a ver ahora son las muestras no probabilísticas. Aquí las muestras ya las determina el investigador bajo 3 criterios, ¿no? Los que podemos mencionar. La muestra de sujetos voluntarios. Entonces quiere decir que aquí voluntariamente las muestras son seleccionadas. Aquí no hay ese tema de al azar, ¿no? Entonces, en este caso las muestras por sujetos voluntarios son frecuentes en ciencias sociales, ¿no? Y ciencias de la conducta. Se trata de muestras fortuitas improvistas. Esta muestra se emplea preferentemente con diseños experimentales y situaciones de laboratorio. Por ejemplo, cuando alguien tiene una cierta enfermedad, entonces no se hace el estudio a todos, ¿verdad? Solamente a los que concurren, digamos, a un centro médico para que sean atendidos, ¿no? Entonces, ahí se ven los sujetos voluntarios, ¿no? Ese es un criterio que se podría usar, ¿no? Otro criterio que se tiene son las muestras de expertos. En ciertos estudios es necesario la opinión de sujetos expertos de un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios que sirven para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño del cuestionario. Entonces, aquí lo que nos está indicando es que algún especialista, algún experto nos puede indicar la cantidad y quiénes son las muestras representativas, ¿no? Entonces, ese es otro criterio que podríamos considerar. Y el último criterio que podemos ver es el por conveniencia. Aquí el investigador ya determina bajo algún criterio las muestras que van a ser consideradas, ¿no? Es una técnica de muestreo no probabilístico donde las unidades de muestreo son seleccionadas dada la conveniencia, accesibilidad y proximidad de las unidades para el investigador. Entonces tenemos 3 criterios, pero en estos 3 casos las muestras no son tomadas al azar. Vamos a ver ahora determinación de la muestra. Eso quiere decir que cuánto debe ser la cantidad de la muestra. Entonces tenemos 2 casos, ¿no? Cuando la población es infinita, recuerden que se dice infinita cuando no se puede determinar la cantidad de la población. Y el otro caso es una población finita cuando se tiene una cantidad exacta de la población. Entonces vamos a ver en qué consiste. En este caso, n considera lo que es la muestra, ¿ya? El tamaño de la muestra. Esto va a ser igual a z, es un valor estadístico que les voy a explicar. L va al cuadrado por las proporciones, ¿ya? La proporción de la población, y por Q, que es el complemento de la proporción. En este caso estamos usando proporciones, ¿ya? Por estos 2 aspectos que se tienen, la proporción y su complemento. Y esto dividido entre el error de muestreo, o sea, el error que estamos dispuestos a cometer al seleccionar nuestras muestras. La otra fórmula que tenemos es bastante similar, n igual a z al cuadrado por la varianza. En este caso, posiblemente haya casos en los cuales nosotros conozcamos cuánto es la variación de la población. Entonces, en ese caso se podría usar esta fórmula, y eso dividido también entre e al cuadrado, el error que estamos dispuestos a cometer. Entonces, vamos a determinar cada uno de estos cómo se calcula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para este primer caso de z, este valor de z proviene de una tabla estadística. Para obtener este valor de z prácticamente depende de alfa. Me va a determinar cuánto es z. Entonces aquí tenemos unos valores los cuales nos representan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una curva que representa la distribución normal estándar, ¿ya? Es también llamada la campana de Gauss, que nos indica que nuestros datos provienen de una distribución normal. Entonces, en todo estudio, nosotros no podemos determinar que va a ser al 100%, ¿no? Nosotros
es bien difícil que digamos una investigación se va a realizar al 100%. Normalmente siempre manejamos niveles de error, márgenes de error. Entonces, nosotros podemos determinar, por ejemplo, un alfa, que sería el nivel de significancia, de un 5%. Es un valor normal, no es un valor ni muy alto ni muy bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros determinamos alfa igual al 5%, entonces esto equivale a 0.05. Entonces, con este valor de 0.05, nosotros podemos determinar cuánto es z, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí nosotros vamos a cometer un 5% de error y tendríamos un nivel de confianza del 95%. Nuestro valor de z va a ser 1.96. Entonces ya tendríamos aquí cuánto vale z. ¿Ya? Y z, recuerden que depende de alfa, y alfa es el nivel de error en la investigación. Ahora vamos a ver el valor de p, que es una proporción, y una proporción siempre es una parte de la población, ¿no? Es como imaginarnos, esta es la población, y una proporción sería una parte, ¿no? Vamos a hacer de cuenta. Entonces aquí tendríamos una proporción, ¿no? En los casos de que nosotros no conozcamos una proporción de una población, nosotros podemos asumir que P va a ser igual al 50%. Entonces, es como dejar a la duda, ¿no? Un 50% que sea real o no ese criterio que vamos a considerar, ¿no? Entonces, podemos dejar como un valor por defecto del 50%. Y Q es su complemento. Entonces, si este es 50%, Q también va a valer 50%. Si este es 70%, Q va a valer 30%. Entonces, estos dos se complementan. El otro valor que tenemos es el valor de E. El valor de E es el nivel de error que estamos dispuestos a cometer. Entonces, hace rato les indicaba de que si nosotros obtenemos una muestra, imaginemos que nos salió una muestra de 1000 unidades o 1000 muestras con un nivel de error. A veces queremos cometer menos error, ¿no? Y decimos, voy a cometer solamente el 2% de error. Estoy dispuesto a cometer ese nivel de error. Pero vemos que nuestra muestra nos salió 1000. Entonces nosotros, para reducir esta muestra, tenemos que incrementar el error. Entonces quiere decir que en un siguiente cálculo, tal vez aumentando nuestro error al 5% podría ser. Entonces nuestra muestra se va a reducir, podría ser tal vez a unas 400 muestras, ¿no? Entonces ya uno, de acuerdo al tema de investigación, ya va a decidir, ¿no? Estos 400 es correcto. Entonces posiblemente digan que sí, ¿no? Está bien ya trabajar en base a 400 a comparación a los 1000 que se tenía en un inicio. Entonces nosotros, de acuerdo a eso, vamos calculando, vamos estimando este error para que tengamos una muestra adecuada. Este sigma cuadrado, recuerden que representa la variación. Entonces deberíamos de conocer nosotros la variación. Por decir, si estamos trabajando queremos saber algo referente a las edades, entonces nosotros tendríamos que saber cuánto es la varianza de la población. Entonces tal vez el margen de variación de las personas, por decir, vamos a trabajar con las personas mayores, entonces tenemos una variación, por decir, de 10 años, ¿no? Entonces, dependiendo en qué caso estemos, podemos aplicar. Pero recuerden que esto es para una población infinita, o sea, no se conoce la población. El otro caso que tenemos es cuando nuestra población ya es finita, quiere decir que ya está determinado, ¿no? En ese caso, nuestra muestra va a ser igual a n, que es el tamaño de la población. Z, ya lo hemos visto, es el valor de tabla estadística que depende de alfa. P es la proporción y Q es su complemento. Entonces lo dividimos todo esto entre el tamaño de la población menos 1 por el error que estamos dispuestos a cometer, más z al cuadrado por p y por q. Esto cuando tenemos proporciones. Y cuando tenemos varianza, tenemos este valor ya de la varianza, entonces nuestra fórmula va a ser n va a ser igual al tamaño de la población por z al cuadrado, el valor de las tablas estadísticas,
que dependen de alfa por la varianza poblacional. Ya, aquí tenemos que conocer cuánto es la varianza, ¿no? Dividido entre n-1 por el error que estamos dispuestos a cometer más z al cuadrado por la varianza de la población. Entonces, dependiendo en qué caso estemos, dependiendo qué datos tengamos, entonces podemos aplicar una de esas fórmulas. Ejemplo, se desea realizar un estudio sobre la calidad de enseñanza de los docentes por parte de los estudiantes de una institución educativa. Para ello se va a considerar el quinto grado, que tiene una población de 250 estudiantes. Entonces aquí alguien tiene que determinar, ¿no? Estamos hablando de un quinto grado y 250 es una población grande, es una población pequeña. Eso depende mucho del tipo de investigación que estén haciendo. Entonces en algunos casos podríamos considerar que 250 es una población pequeña, entonces es más, tal vez podríamos hasta trabajar con toda la población, ¿no? Pero bueno, como este es un ejemplo, vamos a determinar que esto es una población grande, ¿no? Entonces queremos calcular su muestra. Entonces se usará un error en la investigación del 5%. Ya nos está determinando aquí cuánto de error vamos a cometer. Y un error de muestreo del 8%. Siempre la recomendación es obtener los datos, ¿no? Entonces, como población tenemos 250 estudiantes. En este caso, el valor de P no conocemos, ¿verdad? No se conoce y se va a considerar el 50%. Ahora, ¿por qué estamos usando proporción y por qué no usamos la varianza? Es más difícil estimar una varianza porque nosotros no podríamos determinar cuánto es la variación respecto a esta calidad de enseñanza, ¿no? Del que están percibiendo los estudiantes. No tenemos ninguna referencia, pero sí podríamos tal vez estimar una proporción, ¿no? Tal vez hay un 50% que sí está de acuerdo y el otro 50% no está de acuerdo con lo que es la enseñanza de los docentes. Entonces, por eso que es más fácil considerar una proporción. Entonces, en este caso consideramos P igual a 50% y eso es equivalente a 0.5. Y Q es el complemento, entonces sería Q igual 50%, también sería 0.5. El valor de Z lo vamos a obtener dependiendo de alfa. En este caso, alfa nos decía que era 5%, ¿verdad? Aquí fíjense, decía un error en la investigación del 5%. Entonces, cuando nos dice que alfa es igual a 5%, entonces nosotros decimos que alfa sería igual a 0.05. Ahora, ¿por qué 5%? Porque este valor se está multiplicando por 100 y nos daría el 5%. Entonces, pero en sí el valor es 0.05. Cuando alfa es 0.05, el valor de tablas es 1.96. Y el error que estamos dispuestos a cometer, esto es referente al muestreo que vamos a realizar, sería del 8%, sería igual a 0.08. Entonces, teniendo ya estos datos, podemos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, sabemos cuánto es la población, sabemos cuánto vale Z, sabemos cuánto vale P y Q, entonces ya sería simplemente reemplazar. Entonces, como población tenemos 250, el valor de Z 1.96, elevado al cuadrado por la proporción que es 0.5, eso ya lo tenemos aquí, por el complemento que también es 0.5. Eso dividido entre la población menos 1 por el error que estamos dispuestos a cometer, que sería 0.08, en este caso al cuadrado, más 1.96, que es el valor de Z, por la proporción 0.5 por Q, que es 0.5. Entonces, al hacer un cálculo matemático de todo esto, nos va a salir 94.0094. Entonces, este valor nosotros tenemos que redondearlo sí o sí porque es una cantidad de muestras, ¿no? Entonces, no podríamos decir, vamos a tener una cantidad de muestras de 94.0094. Entonces, esto lo tenemos que redondear a un número entero. Entonces, en conclusión, podemos decir que vamos a tener una cantidad de muestras de 94 estudiantes en base a esta población que era de 250 con un margen de error del 8%.